Retornamos, Realidad en Contexto, Boreal Televisión, Voz Dominicana, Boreal Televisión, imagen HD a nivel nacional y en todas las plataformas digitales. Ahí está la señal nítida de Boreal Televisión. Licenciado, a propósito del tema, aquellos casos que tienen que ver con incumplimiento de contrato por la llegada del término estipulado en el mismo, o sea que generalmente los contratos de alquiler se suscriben por un año. Entonces, si llegada la fecha de término, el propietario de la vivienda no quiere renovar el contrato, pero que se produce la situación de que el inquilino no quiere mudarse, aún el propietario diciéndole, necesito la vivienda, tiene 15 días para que me entregue la vivienda. Entonces viene la llamada demanda en incumplimiento de contrato. ¿Esa también no podría dar lugar a que se solicite el desalojo? Si se dan las condiciones. Sí. ¿Por qué decimos esto? Fíjese bien, el 1134 del Código Civil dice, las convenciones tienen fuerza de ley para aquellos que la han hecho, pero siempre y cuando se hayan convenido de forma válida. Es decir, y de las buena fe. Convenciones válidamente formadas entre las partes tienen fuerza de ley para aquellos que las han hecho. Y el 1135 le agrega algo que dice que debe ser cumplida conforme a la buena fe y a las buenas costumbres. ¿Qué significa? Que si un propietario y un inquilino hacen un contrato y se establecen las cláusulas en el contrato que va a ser solo por un año, pero que al año, antes del vencimiento de ese año, la parte que desee renovar ese contrato podría, en dado caso, notificarle a la otra parte previa en un plazo que puede ser de 30 días a 90 días, tendrá dentro de las cláusulas convenidas en el contrato establecer si se le notifica o no a la otra parte la entrega de ese inmueble al término. Si resulta que no se hace, no obstante convenido en el contrato, pues automáticamente se considerará que el contrato se renovará y que no aplicará lo que se le llama la tácita reconducción. ¿Y por qué así? Porque si hemos convenido un plazo y ese plazo tiene condiciones de que previo al término, la parte que le interese pedir el inmueble, en este caso el propietario, le notifica a la otra parte que al término entregue y que el otro se inhiba de pagar, tan pronto llegue el término, es para que entregue el inmueble, porque cuando usted hace un contrato de alquiler, usted se obliga a pagar el precio por el uso de una cosa, que en ese caso es el hecho de la vivienda o del comercio, porque pueden ser locales comerciales. Entonces, si se dan esas condiciones, pues evidentemente hay que entregar, y eso es lo que le llaman la tácita reconducción, hay que entregar, pero pasó el plazo, no se notificó. Entonces luego el propietario no quiere cobrar la renta y lo que quiere es que le entreguen, pero espérese, usted no ha cumplido con el contrato. Entonces, ¿qué hace el inquilino? Que va al Banco Agrícola, hace una oferta real de pago al propietario y deposita allí. Y automáticamente queda renovado conforme al contrato, porque si el contrato es ley entre las partes, evidentemente que ese contrato quedará renovado. Y muchas veces, ¿qué hacen algunos propietarios? Que piden la casa, pero están cobrando. Entonces, si usted cobra, usted está haciendo una ejecución, porque el cobro es un principio de ejecución de un contrato que se está renovando. Es un contrato activo. Que se está activando y que se está renovando. Sí, sí. Entonces, en ese caso, no prosperará. Pero en el caso que sí que prospere, donde sí se dan las condiciones y el término llega y quiere el inquilino pagar y el inquilino cumple con notificarle la entrega como manda el plazo contractual acordado, pues evidentemente que se podría demandar por la llegada del término en la rescisión de ese contrato y el desalojo, no por falta de pago, sino por la llegada del término de ese plazo que fue convenido de manera contractual. Pero puede darse el caso que el propietario del apartamento, la casa alquilada, le diga a su inquilino, mira,
ya no me siga pagando, tómate 15 días o un mes para que me entregue la casa o el apartamento. Si en esa circunstancia el inquilino quiere por encima de ya lo expresado, pues se lo comunicaron previamente, no siga pagando porque para que me entreguen 15 días o un mes. Si quiere pagar y hace eso mismo que usted acaba de indicar, la oferta real de pago notificada al Banco Agrícola, le hace el depósito por allí, en ese caso, ¿qué sucede? El propietario lo que tiene que hacer, aunque le hagan la oferta real de pago, no recibirla, y si él va y lo deposita, no ir a procurarlo y demandar la rescisión por la llegada del término. Y automáticamente podrá prosperar, no incentivar el hecho de que tengan que ir a cobrar, aunque ese dinero que se le está depositando allí sea de su propiedad. No. Siga trabajando en lo otro, en procura de su objeto que usted busca, de que le entreguen su inmueble, sea judicial o amigable. Amigable no se pudo, pues lo hará judicial, porque usted cumplió con su contrato. Y el acuerdo es ley entre las partes. Lo que tiene que seguir es así. Y el inquilino no va a tener más que mudarse oportunamente. Ahora, no lo hacen bien algunos propietarios cuando, no obstante eso que usted plantea, de que el inquilino quiere continuar viviendo y aunque no debe seguir pagando y debe entregar en los 15 días o el mes que se le dio, de manera voluntaria, no ponerse el propietario a cortarle los servicios básicos, a suprimirle, suspenderle la energía eléctrica, el agua, el gas. Cambiar la cerradura. Cambiar cerradura. Eso no se debe. Eso no se debe porque en realidad hay una violación. Porque no es verdad que si una persona está pagando por el uso de un inmueble, aunque usted sea el dueño, usted no incurre en violación, usted incurre en violación y en daños y perjuicios, porque hay un contrato de subrogación. Es más, mientras el inquilino esté pagando ahí, de manera transitoria, es el dueño, de forma transitoria, porque está pagando por el uso de vivir en un apartamento o un inmueble. Ahí se aplica el principio de que la posesión vale título. No necesariamente, no necesariamente, porque ya cuando se habla de que la posesión vale título, se está hablando de un derecho ya más amplio. Pero es que usted está pagando por el uso de una cosa y de manera transitoria, mientras usted esté pagando y esté cumpliendo, usted nadie lo puede sacar a menos que no sea como mandan las normas procesales y judiciales pertinentes. Efectivamente. Entonces, la sentencia resultante de una demanda en desalojo, ¿se puede ejecutar inmediatamente tan pronto usted la tiene en sus manos? ¿Y sin auxilio de la fuerza pública? Fíjese bien, no, eso no es posible. Porque toda sentencia que dicta un tribunal de primer grado, pudiéramos llamarle definitiva. ¿Y por qué llamamos eso definitivo? Porque desapodera al tribunal. Pero una sentencia llamada definitiva no tiene autoridad de cosa juzgada irrevocablemente. ¿Por qué? Porque la palabra definitiva se le acuña como nombre a esa sentencia, porque para ese tribunal que la dictó es definitiva. Porque no podrá ese tribunal volver a apoderarse a no ser que haya algún recurso, digamos, de oposición y que de manera retroactiva tenga el mismo tribunal por alguna violación que tenga que ver con el plazo de la falta de la notificación de la sentencia y en el emplazamiento que se le tomara el defecto y quizá la parte condenada hizo defecto por falta de comparecer y hubo un déficit en la notificación y esa persona interpone cuando se le notifica, interpone recurso de oposición, que es un recurso ordinario y que genera una competencia al mismo tribunal. Pero fuera de esas condiciones, tendría que apelar porque esa sentencia no tiene autoridad irrevocablemente juzgada. Lo que quiere dejar dicho, que podría impugnarla y esa impugnación genera un efecto, si en el caso de la apelación, devolutivo y suspensivo, y no podrá, casi ningún juez en esa materia dicta sentencia de esa naturaleza para que tenga una ejecución sobreminuta o que tenga una ejecución provisional o de pleno derecho, no obstante cualquier recurso, casi ninguno, porque en realidad es una situación alarmante y que envuelve
situaciones eminentemente jurídicas y también de aspectos eminentemente económicos y hasta sociales, porque es una familia que se va a lanzar a la calle. Entonces, de manera que no. Mire, en ese mismo contexto hay un tema bien espinoso que afecta sensiblemente a la propiedad y también los derechos patrimoniales. Ese es relativo a la invasión de propiedad, la invasión de terrenos, o ya sea casa, apartamento. En este país se da frecuentemente, en casi todas las ciudades de República Dominicana, invaden propiedades, hacen un asentamiento humano, duran 30 años viviendo ahí, se desarrolla una población de 20, 30 mil habitantes, 10, 20, 30 mil familias, o 12, 15 familias, o 15 mil familias, y entonces se crea un problema social que el dueño, el propietario del título de esos terrenos, se le hace difícil recuperarlo. Sí, esa es una realidad que se vive aquí hace muchos años, porque los invasores, porque la Constitución Dominicana establece que todo dominicano tiene derecho a una habitación. Y el cliché de los invasores, de los intrusos, es que ese título es falso, refiriéndose al título que le faculta ese derecho de propiedad al dueño. Y dice que es falso. Y cuando no es falso, es que ellos son padres de familia. Y cuando no son padres de familia, es que esos terrenos son del Estado, aunque sean privados y aunque tengan su dueño. Y ellos saben, pero no lo quieren reconocer, que el derecho de propiedad es un derecho fundamental y que está amparado en nuestra Constitución, su artículo 51. Pero como ellos se consideran desarropados, pues evidentemente que quieren justificar ese derecho que ellos no tienen. Entonces, eso hay que frenarlo y por eso es el decreto para los ilegales que dictó el presidente de la República hace unos días. Bien, llegamos al final. La pausa. Vamos a la pausa, regresamos en breve, nos queda un segmento todavía, licenciado. Sí. Regresamos en breve con otros temas en este su programa Realidad en Contexto.